Presencia, soberano Señor sacramentado, pues un jueves más venimos ante ti, Señor, a rezar juntos, ¿verdad? Por eso lo llamamos oración comunitaria, delante de ti, Señor, y delante de tu palabra. Pues le pedimos al Señor que su Espíritu Santo sea derramado hoy en nuestras vidas, en esta oración, y salir de este ratito, ¿no?, de oración comunitaria, pues cambiados, convertidos totalmente. Y vamos a rezar como hacemos cada jueves con las lecturas de este domingo. Vamos a rezar hoy con el Evangelio de este domingo, que dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron, y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Un evangelio muy directo, el de este domingo. Pues bueno, el padre con 2 hijos, y el padre les da una orden, ¿verdad? Hacer esto. No sabemos lo que les pidió, pero dijo: haz esto. Bueno, esto viene muy bien porque lo que estamos haciendo ahora, ¿qué es? Escuchar a Dios. Esto es rezar. Y por eso este evangelio nos viene muy bien hoy, en este ratito de oración. Porque lo primero que hay que hacer para entender esta parábola, no qué tipo de hijo soy, si el que obedece, el que no obedece, sino lo primero de todo, si escucho a mi Padre, ¿verdad? ¿Cuántas veces esta experiencia la hemos tenido de niños, ¿verdad? Que nuestros padres nos decían 50 veces la misma orden y no se sabe por qué no la escuchábamos, ¿verdad? Porque estábamos haciendo otras cosas hasta que ya nos castigaban o lo que sea, ¿no? Pues claro, cuando rezamos podemos pensar, como somos fieles cristianos, que tenemos una vida interior fuerte, que venimos a misa todos los días, que todos los jueves venimos aquí sin falta, podemos creer que ya escuchamos a Dios. Y a lo mejor no es así, ¿verdad? A lo mejor le hemos escuchado en el pasado, le hemos obedecido muchas veces, pero lo interesante es: Señor, tú hoy, en este momento de mi vida, ¿me sigues diciendo cosas? Pues para poder escuchar, ¿qué es necesario? Hacer silencio, ¿verdad? Hacer silencio interior, para poder ver lo que tú, Señor, me quieres decir. Porque tú, Señor, me hablas. ¿Cómo nos habla el Señor? Pues, hombre, siempre de un modo muy directo, a través de la palabra de Dios. Por eso es muy importante todos los días acudir a ella. Porque lo que está claro es que si Dios me quiere decir algo, este es un medio indispensable para escucharle, ¿no? Escuchar con devoción, con atención, su palabra. Porque nos habla a través de ella, ¿no? Hay un modo de rezar que se llama la Lectio Divina, que en la parroquia hacemos retiros, ¿no?, en los tiempos fuertes de Lectio Divina. Y en el fondo es algo que sabemos todos hacer, ¿verdad? Que consiste en coger las lecturas y rumiarlas, ¿verdad? Leerlas una vez, una segunda vez, fijarse en algún personaje, quedarse con alguna palabra especial y darle vueltas. Porque ¿qué es lo que hacemos de esa forma? Escucharte, escucharle a Dios, ¿verdad? Y permitir que Él pueda hablarnos. San Pablo decía que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. Esa es la que usaban los romanos
que no tenemos ni idea, ¿verdad?, de esas batallas, pero lo que sí que entendemos es que un cuchillo afilado corta muchísimo, ¿verdad? Pues doble filo es algo que corta el doble. Y así es la palabra de Dios. Una sola palabra de Dios puede atravesarnos el corazón. Y es el modo en que hay que acercarse cada día. Señor, quiero escuchar tu voz para poder obedecer. ¿Cómo también nos hablas tú, Señor? A través de la predicación, ¿verdad? Este rato, por ejemplo, que hacemos, pues no venís a escuchar mi elocuencia, ni mis razonamientos que os pueda dar. Venís porque habéis experimentado en vuestra vida que Dios también a través de las palabras de un sacerdote me habla, porque de repente dice algo que yo estoy pasando, de repente acude a un ejemplo que es exactamente algo que yo he vivido. Oye, y me ayuda muchísimo. ¿Pero a qué me ayuda? A acercarme a Dios, a escuchar su palabra. Si no, pues será simplemente un tiempo agradable, ¿verdad? Hay mucha gente hoy día que escucha muchos audios, Tenemos esta suerte, siglo XXI, ¿verdad?, de tener, yo qué sé, YouTube, Spotify, muchas plataformas donde se cuelgan muchas cosas espirituales. Y a veces podemos pensar que solo por escuchar esas cosas somos mejores cristianos. Y no es así. Es como si pensásemos que solo por leer la Biblia somos mejores cristianos. La clave es buscar la voluntad de Dios. El ejemplo del Evangelio es claro, ¿no? 2 hijos escuchan al Padre. Pues esta es la clave, ¿no? ¿Qué medio me ayuda más a escuchar la voz de Dios? Eso ya cada uno sabemos el nuestro. Pero desde luego la predicación me tiene que también ayudar a mover el corazón, ¿verdad? ¿Cómo nos habla también Dios? A través de los acontecimientos, que quizás es lo que más veces llevamos a nuestra oración, ¿verdad? Hoy venimos, pues no sé, pidiendo, pues por ejemplo, una me ha dicho que se examina el lunes de su carnet de conducir, pues a lo mejor está en la oración pensando en las preguntas de su carnet de conducir, ¿verdad? Bueno, pues claro, hay acontecimientos importantes en mi vida y que es bueno pues también hablarle de Dios de esto, pues porque a lo mejor estoy discutiendo ahora con mis hermanos y necesito a Dios, hablarle de esto, para que dé paz a mi corazón. Por eso los acontecimientos también es un modo en que Dios habla. ¿Cuál es el gran peligro? Reducir mi oración a simplemente contarle a Dios mis preocupaciones, mis faenas del día. Y entonces en vez de permitir que Dios me hable, le he hablado yo. Ha sido un gran desahogo, ¿verdad? Salgo pues más tranquilo de la oración, pero no salgo convertido. Porque no te he escuchado, Señor, que es a lo que venía. Simplemente, pues como quien va al psicólogo, ¿no? Yo le he contado mis problemas, ¿verdad? Por eso, Señor, el ejemplo del Evangelio. Un padre tiene 2 hijos y les pide algo. ¿Qué ocurre con los hijos? Pues bueno, uno obedece y otro no obedece. ¿Por qué uno sí que obedece y el otro no? Porque uno, aunque le cuesta, al escuchar la voz de su padre, confía en su padre. Y dice, aunque no me apetece, aunque yo no lo veo, pero si me lo pide Dios, si me lo pide mi padre, venga, le voy a hacer caso, ¿no? Y dice el Evangelio, se arrepintió y fue. Es decir, que esa palabra que inicialmente le había dolido, la estuvo pensando y lo dijo, es verdad, esto es lo que tengo que hacer. Bueno, pues esto es como tenemos que rezar. A veces cuando rezamos hay un momento donde está una piedra, ¿verdad?, que no podemos atravesar, que nos cuesta, que es pues el miedo a cambiar, la vergüenza que tenemos, el pensar en nuestra debilidad, que es imposible poder hacer eso que Dios nos pide. ¿Y qué es bueno? Pues como hizo este hijo, seguir pensando en ello, arrepentirse y confiar en qué es lo mejor que puedo hacer, porque es mi Padre quien me lo pide. Por eso la confianza es algo que hay que ejercitar cada vez que rezamos, porque Dios a veces nos pide cosas pues que nos cuesta, que no vemos a primeras. Y sin embargo, ¿qué nos dice nuestra experiencia?
que jamás nos hemos equivocado cuando hemos hecho caso a Dios, ¿verdad? Cuando hemos hecho caso a nuestros padres, sí, ahí nos hemos podido equivocar, ¿verdad? 1000 veces y decir, es verdad, ¿ves, papá? Yo tenía razón. Este no era el camino más rápido para llegar a casa, ¿no? Nos hemos perdido conduciendo, no sé. Nuestros padres en la tierra sí que se equivocan y podemos perder la confianza y decir, no, es que en esto mi padre sabe menos que yo. Pero sin embargo, cuando hablamos de Dios, ¿quién se cree que sabe más que Dios? ¿Qué es la fuente de la sabiduría? Pues yo creo que ninguno, ¿verdad? Pero a veces esa humildad en la oración no la tenemos y pensamos que nosotros sabemos más que Dios, como si Dios no conociese nuestra historia, nuestras caídas, nuestras limitaciones, y como si Dios nos pidiese cosas imposibles. Por eso en la oración es bueno decir, Señor, confío en ti. Eso sí, cuando uno escucha a Cristo, se da cuenta que Cristo es exigente, que la vida de la fe no es una vida dulce. Por eso Cristo dice, la puerta estrecha, ¿verdad? Dice, quien me siga no tendrá dónde reclinar la cabeza. Quien quiera seguirme que coja su cruz y me siga, ¿no? Son palabras como decir, oye, que no es un camino de rosas, pero es el camino de la felicidad. Y por eso nos fiamos de Dios. Lo que Dios nos va a pedir no son cosas sencillas muchas veces. Van a exigir renunciar a nosotros mismos, morir, ¿verdad? Hoy que hemos celebrado a San Venceslao, ¿no? Yo he estado antes de misa diciendo, ¿qué celebro hoy? ¿Tiempo ordinario o este mártir? Y luego he dicho, alguien que ha dado la vida por Cristo es que se merece que le recordemos, ¿no? Pues claro que sí, seguir a Cristo implica esto, dar la vida. Pero si no me fío de Dios, difícilmente me atreveré a dar el 100%. Daré medio gas, lo haré sin ganas, con cierta desconfianza, diciendo, bueno, voy a probar, a ver si. Y a la mínima pues fallaremos, caeremos y diremos, ¿ves, Señor, cómo era demasiado? Por eso hay que fiarse. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, descubre personajes que tienen una confianza en Dios infinita, ¿no? Uno piensa en Abraham, cuando subía con su hijo al monte para ofrecerle, y uno dice, qué confianza en Dios tan grande, de sacrificar a su hijo. Y cómo a punto estuvo de clavarle el puñal, ¿verdad? Confiando en Dios, en que era la mejor opción. O uno mira a Moisés, ¿no? Que tantas veces se tenía que enfrentar a su pueblo. Y cómo nunca dudaba, ¿no? Oye, dile a este mar, pon ahí el bastón y que se abra. Y se fiaba. Y oraba el milagro. Por eso estos ejemplos del Antiguo Testamento a veces son fuerza para nosotros, para decir, no dudes de Dios. Lánzate. 2 hijos. A uno le cuesta y al otro aparentemente no le cuesta, ¿no? Voy, Señor, voy a hacer lo que me dices. Bueno, esto podríamos decir que es la ilusión que a veces tenemos para las cosas de Dios. A veces podemos decir, qué bien me apetece ir a misa, y otras veces diremos, que hoy hace frío, que está lloviendo, qué pereza, ¿no? Bueno, hay una chispa, hay un movimiento inicial que es muchas veces involuntario. Y por eso viene bien, cuando uno escucha este pasaje, uno puede pensar que Dios está hablándonos de la fuerza de la voluntad, como hay que proponerse siempre, ¿verdad? Vencer nuestros miedos. Uno puede pensar en eso. O uno puede pensar en la gracia de Dios. Es decir, cómo en el fondo el primero, el que no quería ir, tuvo una gracia de Dios interior que movió su corazón para el arrepentimiento y para cambiar. Y cómo el segundo tuvo la gracia de Dios para inicialmente tener esa ilusión de hacer la voluntad de su Padre y luego la perdió. Por eso los dos recibieron la gracia de Dios. Y esto es bueno pensarlo, ¿no? Porque si no podemos reducir nuestra fe a un estoicismo, a un pensar que yo por puños voy a sacar todo adelante. Y nos olvidamos que está una gracia de Dios siempre detrás de todo.
la gracia que fortalece mi voluntad, ¿no? Con el don de la fortaleza del Espíritu Santo, la gracia que me anima a seguir. Y es bueno pensar en eso, ¿no? Como el decir, Señor, yo sé que tú nunca me dejas solo, que aunque me pidas cosas muy difíciles y muy imposibles, siempre vas a estar detrás de mí, empujándome, animándome. Y por eso, pues, me fío de Él, ¿verdad? Y me animo. Y no decimos que no de partida, que a veces es lo que ocurre, ¿no? Ahora, por ejemplo, que vamos a empezar el mes de octubre dentro de nada, que es el mes del Rosario, a lo mejor uno dice, ¡puf! El Rosario, ¡qué difícil! ¿Cómo me cuesta? Pues nada, escucha la parábola, ¡Qué difícil! ¿Cómo me cuesta? Pero venga, voy a hacerlo, todos los días del mes de octubre. Pues esta es nuestra vida interior muchas veces, un luchar contra nosotros mismos sabiendo que está ahí Dios, empujándonos, ¿no? Bueno, y Cristo acaba esta parábola criticando, ¿no? Dice, los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera, porque escucharon a San Juan y se convirtieron. Por eso, bueno, San Juan Bautista ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero sí que podemos decir, los que estamos hoy aquí en el templo, que hemos escuchado a mucha gente, muchos sacerdotes, muchas veces la palabra de Dios, y la gran pregunta es, ¿y yo me he arrepentido y he creído en Dios y me he lanzado a cumplir su voluntad, o sigo todavía a medias tintas? Porque fijaos que a quien critica es a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, que era quien dirigía esta parábola. Es decir, aquellos que cumplían la ley, que guardaban el ayuno, que daban el diezmo, como nosotros, ¿verdad? Que intentamos ser buenos cristianos. Y sin embargo Cristo les dice, todavía no os habéis arrepentido, todavía no os fiáis. Pues bueno, esto viene bien que tú, Señor, nos lo recuerdes, como diciendo, aunque esté aquí y piense que soy de los mejores, porque fíjate, un jueves por la noche yo estoy aquí rezando, pues a lo mejor el Señor te dice, pues todavía te falta creer, todavía necesitas escucharme de verdad y fiarte de mi palabra. Pues vamos a seguir cada uno en silencio este rato de oración, pidiéndole al Señor descubrir cuál es su voluntad y pedirle también la fuerza para poder cumplirla.